Es un gusto poderles compartir nuestro taller Tarjeta Matemática, donde vamos a realizar lo que es un pop-up. Dentro de este taller tenemos los objetivos. Nuestros objetivos son interiorizar ciertas figuras geométricas utilizando el pop-up, reconocer y representar las formas geométricas tanto del cuadrado, del triángulo, del círculo y del rectángulo. También tenemos que clasificar las figuras geométricas según su tamaño, color, grosor y textura. Fomentar las capacidades de observación, representación, manipulación, experimentación y discriminación. Tener interés en participar en las diversas actividades, desarrollar el trabajo colaborativo y adquirir pautas elementales de convivencia. También tenemos lo que son nuestros contenidos. Nuestros contenidos son las formas geométricas tanto del cuadrado, del círculo, el triángulo, el rectángulo y el hexágono. También tenemos medidas de objetivos de área, volumen y radio a través de los términos pequeño, mediano y grande. También tenemos los atributos de objetos que son el color, la forma, el tamaño y la textura. También tenemos la aplicación del vocabulario matemático a través de las formas planas, elementales, tanto como el triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo. Tenemos nuestra metodología. Dice nuestra metodología, durante esta metodología se desarrollan actividades de diferente índole, en las que la docente actuará como guía, indicando a los estudiantes en qué consistirá cada una de las actividades. Tenemos como primer punto la comunicación. Esta será un aspecto fundamental que se tendrá en cuenta para así crear un clima seguro y de confianza donde las opiniones de los estudiantes sean aceptadas y respetadas tanto por la maestra como por los demás compañeros para así fomentar la socialización. Tenemos la geometría dinámica. Esta es en la que aparezcan actividades de movimiento, talleres de manipulación y distinción de tipo de materiales y los recursos que vayamos a tener. También tenemos el juego, ya que esta es la fuente principal de nuestro aprendizaje y con él se consiguen desarrollar aspectos emocionales, intelectuales y sociales. Tenemos nuestras actividades. Dentro de ellas, pues, nos podemos dar cuenta que tenemos una pregunta y dice, ¿cuánto sabemos sobre las figuras geométricas? Tenemos las respuestas, somos exploradores, creamos nuestros propios pop-up, la forma correcta de cómo doblar el papel para poder realizar la figura y nuestro resultado final, que es nuestro pop-up. Nuestros recursos, que son nuestros materiales y nuestras herramientas que vamos a utilizar para poder realizar un pop. Tenemos hojas de colores, cartulina blanca, tijeras, goma o resistol, lápiz y reglas. Ustedes, para este día tan especial, en el curso de didáctica especial de la matemática, vamos a trabajar con ustedes con el taller de papel troquelado. Ustedes vamos a hacer unas hermosas figuras que a continuación presentaré. En estos momentos vamos a trabajar en el taller de papel troquelado. Su aplicación en las figuras geométricas sólidas. Para esto, pues vamos a comenzar, o con todo lo que se va a hacer, vamos a despertar el interés en nuestra forma de creatividad para con los jóvenes, con las figuras geométricas en sus 3 dimensiones o polígonos. Para esto, pues, vamos a necesitar papel,
Vamos a necesitar tijera, vamos a necesitar marcadores y otros, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con, en mi caso voy a presentar la figura de un triángulo. Vamos a tomar el papel de esta manera, lo vamos a doblar. Lo vamos a doblar muy bien encima de nuestra mesita donde lo tenemos. ¿Y para qué nos va a servir la tijera? Nos va a servir para hacer el recorte. Vamos a recortar nuestro papel. Y queda de esta manera. Y luego vamos a doblar uno de sus lados para que formemos un triángulo. Luego, pero yo no voy a trabajar solo con un triángulo. Voy a formar otro triángulo del otro lado. En donde forma dos triángulos. ¿Ya? Bien se dobla. Luego lo levantamos y vamos a doblar del otro lado. Queda de esta manera nuestras dobleces. Luego vamos a abrir nuestra hoja y vamos a meter los dobleces para adentro. Y luego vamos a seguir doblándolo muy bien. Con este taller de papel troquelado, vamos a hacer que nuestros jóvenes van a descubrir algo muy importante en esto. Luego vamos a abrir nuestra hoja y pregunto, ¿qué formé en este papel? Una boca. Luego, pero no lo voy a dejar así. Vamos, como son dos triángulos que formamos acá, entonces podemos decir a nuestros jóvenes qué figura formé con esta abertura que yo realicé acá. Prácticamente realicé un cuadrilátero. Pero también podemos darle otra forma. Yo le voy a dar forma con este marcador que tengo a la mano. Le voy a hacer unos ojitos. Solo mire cómo quedó con los ojitos. Quedó muy lindo nuestra figura con sus ojitos. Lo voy a completar de la siguiente manera.
Vamos a seguir dándole forma a nuestra figura que estamos trabajando en este taller de troquelado, principalmente en el curso de didáctica especial de la matemática. Así queda nuestra figura de los dos triángulos que formé, y ya nuestros jóvenes descubrirán que con estos dos triángulos que formé, ellos descubren que aquí hay un cuadrilátero. Después de ver la técnica de la ranita, vamos a aplicar la misma para elaborar una pirámide con la misma técnica de la ranita que, como dije, mencionaba anteriormente. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a iniciar entonces ahora a explicar los pasos. Vamos a ir paso a paso para elaborar nuestro pirámide con base hexagonal. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, en primer lugar, una pieza de cartulina con medidas de 16 centímetros por 16 centímetros. Vamos a utilizar nuestra regla, vamos a utilizar nuestro compás, lápiz y borrador. No está de más nuestra punta, ¿verdad? Acá lo tenemos. Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a tomar nuestra regla y vamos a tomar de esquina a esquina. Esto lo vamos a hacer para hallar nuestro punto central. Como pueden observar acá, vamos a tratar de que sea en esquina a esquina, punto exacto. Marcamos en medio, en la mitad. Lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Bien, tenemos esto. Ahora ya tenemos nuestro punto central. Vamos a tomar nuestro compás y vamos a pinchar en medio. Pero primero tenemos que hacer la medida de nuestro compás de 7 centímetros. Esta va a ser la distancia de nuestro compás. Ya teniendo esta medida, yo ya lo tengo a esa medida. Pinchamos en el centro y vamos a hacer nuestra circunferencia. Vamos a hacer una circunferencia de nuestro compás. Bien, estamos haciendo nuestra circunferencia. Ya lo tenemos. Levantamos el compás. Ahora, tener cuidado de que no vayamos a cambiar la medida que hay de nuestro compás. No cambiemos la medida y pinchamos en cualquier punto de nuestra circunferencia que ya tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer unas marcas. Vamos a hacer este proceso hasta llegar otra vez o hasta chocar con la primera marca que hicimos. Así como estamos observando. Tenemos nuestras marcas, vamos al siguiente. Tenemos la siguiente marca. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Bien, ya tenemos esto también. Nos faltan 2. Tenemos esta. Muy bien. Siguiente. El último. Ya hicimos nuestras marcas entonces. Paso siguiente. Tomamos nuestro lápiz, nuestra regla, y en las marcas que ya tenemos vamos a unir con una línea estas marcas que ya trazamos. Vamos a tener mucho cuidado que empiecen en el punto donde marcamos. Acá tenemos y vamos a unir acá. Muy bien, vamos al siguiente. Tenemos esto. Trazamos una línea para unir los puntos. Muy bien. Faltan 2.
El último, esto en las marcas que hicimos con nuestro compás. Muy bien, ya lo tenemos. Siguiente paso. Tomamos nuestro borrador y borramos la línea que hicimos de circunferencia. Del segundo paso que hicimos en el compás. Borramos las líneas de la circunferencia. Muy bien. Vamos a tener mucho cuidado. Vamos a doblar nuestra pieza de cartulina. Muy bien. Teniendo esto, el siguiente paso es unir punto con el punto contrario. Si nos fijamos bien, ya tenemos nuestra base hexagonal. ¿Verdad? Ya tenemos nuestra base hexagonal y vamos a marcar ahora otro trazo. Esta línea, si hicimos bien todos los pasos, tiene que pasar en el punto central que hicimos. Y justo es lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, pasa exactamente en nuestro punto central. Nuestro segundo trazo justamente pasa en nuestro punto central. El último. Muy bien, ya tenemos esto. ¿Se dan cuenta? Ahora ya tenemos nuestro hexágono. Siguiente paso es, vamos a mover nuestra pieza y vamos a hacer que una de las líneas quede en horizontal respecto a nosotros. Ahora tenemos nuestra línea horizontal. Ahora vamos a marcar nuestros triángulos equiláteros. Esto para saber cuál vamos a utilizar a la hora de formar y recortar. Este primer triángulo lo vamos a marcar con X porque no lo vamos a utilizar. El segundo triángulo vamos a marcar con X una parte. Parcialmente lo vamos a decir que no lo vamos a utilizar. ¿Por qué digo parcialmente? Porque acá vamos a trazar una línea. Esta línea que vamos a marcar significa que esta parte del triángulo lo vamos a utilizar, esta parte. Por eso vamos a decir que es parcialmente, porque esta parte no la utilizamos, esta parte sí, la vamos a utilizar. Bien, regresamos acá. Vamos a iniciar acá. Iniciamos acá. De acá para acá. Este triángulo equilátero le vamos a hacer una pestaña. Vamos a marcar acá y de nuevo marcamos acá. Siempre es mejor trabajar con regla porque a la hora de hacer los cortes va a ser más fácil, tenemos las líneas bien marcadas. Bien, volvemos. Nuestro siguiente triángulo. Acá no vamos a marcar pestaña, acá lo que vamos a hacer es medir cuánto tenemos acá de un lado de nuestro triángulo. Ya debemos de saber cuánto tiene. ¿Por qué? Porque es la medida que le hicimos o dejamos en nuestro compás, que es de, si se acuerdan, es de 7 centímetros. Y es la misma medida que tendríamos acá como radio, ¿verdad? Entonces lo que tenemos acá, y justamente aquí hay 7 centímetros. Mitad de 7 centímetros, 3.5. Con esta marca lo unimos con el punto central. Unimos con el punto central. Siguiente triángulo. Acá volvemos a marcar una línea, porque acá también vamos a hacer otra de las pestañas. Trazamos la línea acá. Y ahora vamos con nuestro último triángulo. Es un triángulo equilátero. Acá igual no vamos a marcar pestaña. Vamos a hacer lo que hicimos. Vamos acá a buscarle la mitad, que es 3.5, como ya sabemos. El mismo paso, unimos con el punto central. Y ya terminamos con nuestro trazo para hacer nuestra pirámide de base hexagonal. El paso que corresponde ahora es recortar y
Vamos a ver qué partes va a servir y las partes que no nos va a servir de nuestra pieza de Para cartón. hacer los recortes respectivos, tenemos la figura ya trazada de esta forma. Vamos a realizar a partir de ahorita lo que son los recortes. Si nos damos cuenta, tenemos dos pestañas en dos triángulos y dos triángulos que no tienen pestañas. Entonces vamos a utilizar lo que son las tijeras y vamos a hacer un recorte. Siempre y cuando recordándonos que hay dos triángulos que no vamos a utilizar, por lo cual los vamos a recortar, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra figura nos va a quedar de esta forma. Nuestra figura nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar para poder realizar nuestra pirámide? Vamos a hacer los dobleces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La mayor parte de líneas que tenemos acá las vamos a doblar hacia adentro. Y hay dos líneas que vamos a doblar hacia afuera. Y las líneas que vamos a doblar hacia afuera van a ser las que están en medio de los triángulos que no tienen las pestañas. Entonces esas dos líneas, tanto esta como esta, son las líneas que vamos a doblar hacia afuera. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces empezamos con la primera pestañita. La primera pestaña va hacia adentro y va de esta forma. Nos damos cuenta, va de esta forma. Luego tenemos el primer triángulo. De la misma forma lo vamos a doblar hacia adentro. Luego ya doblamos nuestra pestaña y nuestro primer triángulo hacia adentro. Ahora viene la división de nuestro triángulo. ¿Y para dónde vamos a doblar esa división? Lo vamos a doblar hacia la parte de afuera. Entendiéndose que los dobleces van siempre y cuando encima de cada una de las líneas que tenemos trazadas. Entonces, por lo tanto, si nos damos cuenta, ya hemos doblado 3 líneas. El siguiente es hacia adentro. La siguiente línea es hacia adentro. Entendiéndose que lo vamos a hacer de esta forma. Y ya nos va quedando esta. Y la siguiente es hacia afuera. Entendiendo que nos va a quedar de esta forma. Y ya tenemos, si nos damos cuenta, ya tenemos doblado nuestra pirámide. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es la goma o el resistol para poder pegar cada una de las pestañas. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Primero vamos a formar nuestra pirámide. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces ahora ya tenemos acá nuestras pirámides formadas. Para esto, entonces, tenemos nuestra pirámide ya formada. La tenemos acá. Ahora, ¿cómo la vamos a utilizar? Primero vamos a utilizar una hoja de papel, ya sea papel o cartulina, y un cuadro que esté formado de una medida de 7 por 7. Cada uno de los lados va a medir 7 por 7. Y entonces, como ya tenemos nuestro cuadrito, lo vamos a doblar hacia la mitad. Y si se dan cuenta, nos queda una línea en la parte del centro.
De la misma forma, nuestra hoja. Y ahora vamos a colocar el cuadrito en la mitad de nuestra hoja y nos va a quedar de esta forma. Y nos va a quedar de esta forma. Y si cerramos, también cierra el cuadrito que tenemos acá. Para poder realizar la figura, vamos a trazar el cuadrito en la parte del centro y vamos a realizar lo que es un cuadrito con nuestro lápiz. De acuerdo a las mismas medidas que tiene nuestro cuadrito de 7 por 7. Y nos va a quedar de esta forma. Va a quedar de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Primero vamos a pegar lo que es una esquina de nuestra pirámide. La vamos a pegar en un lado. Vamos a realizarlo acá. Vamos a realizarlo acá. Y tenemos nuestra pirámide ya formada. Y tenemos nuestra pirámide de esta forma. Entonces venimos, vamos a utilizar la goma o el resistol. Vamos a pegarlo en la orilla. Vamos a echar de esta forma. Tenemos ya la goma y vamos a pegarlo acá. Y nos va a quedar pegado de esta forma, entendiéndose que nos hace falta un lado para pegar. Venimos, colocamos goma nuevamente en la otra pestaña que nos sobra. En la otra pestaña que nos sobra. Y vamos a cerrar nuestra cartulina o nuestra hoja que utilizamos. La cerramos para que pueda pegar. Presionamos el centro de nuestra hoja. Y si nos damos cuenta, nuestra pirámide pop-up nos ha salido perfectamente. Este es nuestro resultado final. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Las tarjetas troqueladas, que le hemos llamado en este taller tarjeta matemática, o con el efecto pop-up. Veamos su aplicación. Dentro del contenido de tercero básico se encuentra el área superficial precisamente de pirámides cuadrangulares. Y algo que cuesta mucho desde la experiencia es identificar que esta medida, que es el centro del triángulo equilátero, no es igual a los lados del triángulo, que sí son iguales. Vamos a identificarla en este diagrama. Con el material descartado podemos identificar esta apotema del poliedro. Ustedes recordarán que descartamos dos triángulos porque todo partió de una circunferencia en donde formamos un hexágono de 7 centímetros. Y podemos recordar que con el compás medimos esos 7 centímetros. Un detalle muy importante con este material descartado es que se puede observar que la altura del triángulo siempre va a ser un poquito más pequeña que los lados. Y lo podemos hacer con el compás, con el material descartable, y demostrarle a los jóvenes que los lados del triángulo no son iguales a esta apotema. Pero calculémosla. Veamos cómo podemos hacerlo a través de un análisis matemático. Veamos entonces cómo podemos calcular y demostrar la diferencia de estas dos medidas.
Esta es nuestra pirámide cuadrangular, la que hemos venido trabajando. Desde el inicio del taller, nosotros expusimos que el radio de la circunferencia que nos dio esta pirámide cuadrangular era de 7 centímetros. Por lo tanto, los triángulos equiláteros que forman la pirámide cuadrangular, el lado de cada uno de ellos, por ser iguales, es de 7 centímetros. También desde acá hasta acá hay 7 centímetros. Son triángulos equiláteros, sus lados son iguales. Pero esta medida no es la misma que la altura h. Como podemos observar, podemos sacar un triángulo rectángulo, porque esta altura h parte a la mitad a la base de este triángulo. Significa que al partirlo a la mitad obtenemos 3.5 metros, entonces centímetros. Dibujamos este triángulo rectángulo de 7 centímetros de hipotenusa, 3.5 de uno de sus lados, y la altura h es la que nosotros vamos a hallar. Por el teorema de Pitágoras, que uno de los catetos, en este caso va a ser la altura, lo vamos a hallar de elevar al cuadrado la hipotenusa, restarle el cateto que conocemos, que también tenemos que elevarlo al cuadrado. Finalmente nosotros sabemos que al elevar al cuadrado también le tenemos que sacar raíz cuadrada y obtenemos 36.75. Raíz cuadrada finalmente nos da 6.06 centímetros. La altura, o como se le llama, apotema del poliedro, que nos va a servir para obtener el área superficial, es de 6.06 centímetros. La experiencia que yo tuve en este taller es que de un cuadrilátero se convertirá en la boca de una ranita. Muy bien. La experiencia que yo tuve al realizar y proponer este taller es que a través del compás ya estamos nosotros trazando nuestro radio. Y este radio, partiendo del radio desde el compás, realizamos ya en nuestra circunferencia y a través de la circunferencia vamos formando los lados de las figuras geométricas. El resultado final de esto fue nuestro triángulo de base cuadrangular. Eso fue lo que a mí me motivó y me gustó bastante. La experiencia que yo obtuve es que a partir de las figuras geométricas, tanto de los triángulos, que sabiendo que cada una de estas figuras tiene lados, los tres lados iguales, se puede realizar cada uno de los dobleces y nos da como resultado el pop-up. En estas tarjetas troqueladas en español y pop-up en inglés, este mecanismo a través del papel, pudimos vincular algo manipulativo que llama la atención desde los libros de los juegos infantiles y que ahora lo vinculamos con la matemática. Personalmente, pude distinguir algo que me estaba costando mucho, la diferencia de la altura del triángulo, que no es la misma longitud o la misma magnitud que el lado de un triángulo. Esto fue mi experiencia. Muchas gracias.